Bien, hermanos, estamos en una parte clave, central y crucial de la carta de Pablo a los Efesios, y es precisamente, hermanos, estamos hablando de la plenitud del Espíritu. Sabemos que el cristiano, al ser transformado por Cristo, hermanos, está llamado a vivir de una manera distinta al mundo, reflejando el carácter de Dios con amor, con luz y sabiduría. Sin embargo, hermanos, esto solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos exhorta precisamente en esta sección a ser llenos del Espíritu. Vivir la vida cristiana, hermanos, no es cuestión de esfuerzo humano, sino de una transformación espiritual que nos capacita para vivir conforme a nuestro llamado. En nuestra enseñanza anterior empezamos a tratar, hermanos, con el texto, y este texto que reviste, de hecho, de mucha importancia para aquel que profesa ser cristiano. En primer lugar, decíamos que Pablo señala un aspecto o un pecado prohibido, más bien, y él dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. El apóstol prohíbe la embriaguez porque lleva a una vida desordenada y sin control, contraria a la sabiduría que debe caracterizar al cristiano. Y aunque la Biblia no condena, hermanos, el uso moderado del vino, sí advierte claramente sobre el abuso o contra el abuso. Así que la embriaguez afecta al juicio, promueve, hermanos, a la inmoralidad y deshonra nuestro llamado a la santidad. De hecho, todos aquellos que hemos sido salvos, empezamos un proceso de, hermanos, de una liberación del pecado remanente, una mortificación continua y un desarrollo de las cualidades en Cristo. Así que lo contrario a esto es lo que Pablo está prohibiendo aquí. Cuando una persona consume alcohol en exceso, pierde el dominio sobre sus acciones, se vuelve imprudente, pierde la capacidad para pensar con claridad y actúa sin equilibrio y sin sensatez. Así que la embriaguez afecta nuestra capacidad, note eso, para pensar con claridad y tomar decisiones responsables, lo que nos lleva a perder el control sobre nuestras acciones. Además, decíamos que la Escritura advierte que la embriaguez es un pecado que no debe tener cabida en la vida de aquellos que han sido llamados a vivir en santidad como hijos de luz. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y este comportamiento no tiene lugar en el pueblo de Dios. Es una deshonra no solamente para el evangelio, sino que nos lleva a dar un testimonio realmente incoherente con lo que profesamos nosotros en nuestro evangelio. Así que nadie puede vivir así. Alguien que profesa ser cristiano no tiene cabida para vivir de esta manera. Así que el contraste, y aquí es que mostramos, es que Pablo muestra este pecado prohibido y lo quiere contrastar. Y Pablo, el contraste que hace, en lugar de embriagarse con vino, en lugar de ser controlados por la influencia del alcohol, ser llenos del Espíritu Santo. Pues solo así podrán vivir conforme al propósito de Dios. Esto nos llevaba a nuestro segundo punto de nuestra enseñanza, en la que Pablo nos plantea el deber de ser llenos del Espíritu. Y decíamos, hermanos, que ser llenos del Espíritu no significa recibir una fuerza o energía, o como un vaso vacío que se vacía un agua sobre él, se vierte un agua sobre él. No, el Espíritu Santo es una persona divina y no es un poder impersonal, es una persona divina que habita en el creyente desde el momento de su regeneración, en el momento de su conversión. Y aunque todos los cristianos, hermanos, lo tienen, porque en todos los cristianos verdaderos el Espíritu Santo ha hecho su morada, no todos viven llenos de él. Así que ser llenos del Espíritu es esencial, hermanos, para vivir la vida conforme al llamado de Dios. Solamente podemos vivir como lo que somos como cristianos si somos llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para vivir como cristianos. Así que ser llenos del Espíritu Santo significa ser guiados y controlados por Él. Por eso explicábamos que el propósito de Pablo al mencionar la embriaguez era para contrastarla con la verdadera llenura del Espíritu. Así como el vino, hermanos, puede dominar todas nuestras facultades, Pablo enseña que debemos ser controlados por el Espíritu,
que lo que debe controlar nuestras facultades no es el alcohol ni ninguna otra influencia, sino el Espíritu Santo es el que debe controlar nuestras vidas y en realidad queremos vivir de una manera agradable delante de Él. Así que esa es la relación que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener con el Espíritu. De la manera como el estar llenos de vino, embriagados, domina nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestros actos, es decir, todas nuestras facultades, de esa misma forma, dice Pablo, debemos ser controlados por el Espíritu. Y esta es la manera en que la embriaguez y la llenura se parecen. Porque Pablo está hablando, así como el vino ha controlado todas las facultades de su ser, más bien dejen ser controlados todas las facultades de su ser por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo. Sin embargo, es más, aunque hayamos esta similitud, y Pablo está haciendo este contraste, hay una similitud, pero aunque haya esta similitud, es más el contraste entre estas dos cosas que lo que se parecen. Mientras la persona embriagada pierde el control, cuando se trata de la obra del Espíritu, todas las cosas están bajo control del fruto del Espíritu en una persona. Es decir, cuando una persona es controlada por el alcohol, él no tiene control, él no tiene sobriedad, él no es sabio sino un necio. Pero cuando somos llenos del Espíritu, hermanos, tenemos autocontrol y hay un fruto del Espíritu que se produce en la llenura y es el dominio propio. Es tener control, hermanos, sobre nuestros impulsos pecaminosos, la manera como podemos controlar la ira pecaminosa, como podemos controlar el enojo y cualquier cosa pecaminosa es cuando estamos llenos del Espíritu, una temperancia. Así que la llenura del Espíritu no es una experiencia mística, no es una experiencia descontrolada, ni es una vida guiada por Dios, sino una vida guiada por Dios en autocontrol. Sabiduría, santidad y fruto espiritual. Esa es la clave para vivir como cristianos. De hecho, si ustedes han leído la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14, ellos en ese contexto estaban viviendo un desorden en cuanto a las lenguas del Espíritu y a la profecía. Y él pone en orden y dice que el espíritu de los profetas debe estar sujeto al Espíritu. Y ahí debe haber control. Si alguien habla, calla el primero, debe haber control. Cada uno debe haber orden, no desorden. Hoy llaman avivamiento a esas circunstancias, ocasiones cuando las personas entran en descontrol, pero eso no tiene nada que ver con la llenura, porque la llenura vemos que al contrario trae control y dominio propio en nosotros. La vida cristiana solo, de hecho, hermanos, es más. Hablando de ese contraste entre lo que vivimos hoy y lo que estamos viendo en nuestra época, podríamos decir que la vida cristiana solo puede vivirse plenamente si estamos llenos del Espíritu Santo, quien nos capacita, hermanos, para reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida. Sin Él nada podríamos hacer. Por eso el creyente, al ser lleno del Espíritu Santo, recibe una mayor comprensión de la verdad. El problema, hermanos, es que no entendemos la verdad de Dios como deberíamos entenderla o comprenderla, es porque no estamos tan llenos del Espíritu. No estamos tan llenos del Espíritu Santo. Por eso el creyente, al ser lleno, recibe una mayor comprensión de la verdad, mayor valentía para testificar del Evangelio, un gozo en medio del sufrimiento, tendrá mayor gozo y tranquilidad en medio de cualquier situación aflictiva, fruto espiritual visible que los demás pueden evidenciarlo y un profundo amor y gratitud hacia el Señor. Hermanos, si hay algo que necesitamos con urgencia, cada uno de nosotros, es precisamente ser llenos del Espíritu Santo. Pero noten que ahora surge una pregunta fundamental. Ya hemos visto lo que es el pecado prohibido, que Pablo está señalado aquí, y el deber mandado, y el contraste entre esto. Ya hemos visto estas dos cosas. Pero ahora nos preguntamos, hay una pregunta fundamental que se levanta. ¿De qué manera somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo? Queremos que el Espíritu Santo nos controle. Bueno, ¿cómo puede hacer el creyente para que eso ocurra en su vida? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado para poder responder a esta pregunta. Y ese encabezado dice así, vamos a llamar a la manera como somos llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar en tercer lugar la manera en cómo somos llenos del Espíritu Santo.
versículo 18 al 19. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y este pasaje tan corto merece de una observación cuidadosa y reflexiva. En él se esconden, hermanos, matices y detalles significativos que si lo abordamos con prisa o superficialidad, fácilmente pasarán desapercibidos. Solo al detenernos con atención podremos captar el verdadero sentido y riqueza de lo que aquí se nos pide. Ya hemos reflexionado sobre el pecado que se nos prohíbe en el mandato de Pablo de no embriagarnos con vino, y también el mandato de Pablo a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora la gran pregunta que se nos plantea es ¿cómo podemos vivir en esa plenitud? ¿Cómo llegamos a ser ese tipo de personas descritas en el Nuevo Testamento como una persona que se regocija en Cristo, que está llena de amor, que está llena de gozo, que está llena de paz y de todas las demás evidencias de la obra misericordiosa del Espíritu Santo? Para responder a esta pregunta, volvamos al versículo 18. Simplemente téngalo allí, porque antes de profundizar en la manera, necesito señalar algunas cosas. Entonces vamos a mirar como algo anterior a eso, vamos a mirar algunas cuestiones preliminares que merecen nuestra atención, algunas cuestiones preliminares que necesitan ser vistas, que deben llamar nuestra atención. En primer lugar, noten, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. En primer lugar, encontramos que lo que Pablo dice aquí se trata de un mandato, se trata de un mandamiento, se trata de una orden. Así que lo primero que debemos entender es que lo que Pablo dice aquí no es una sugerencia, ni una recomendación, ni una opción, como diciendo que los que quieran vivir, ser llenos del Espíritu Santo, vívanlo. No, es un mandato para todo verdadero creyente. Por eso él escribe, sed llenos, es imperativo. Y lo hace en ese modo. Es decir, se trata de una orden y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos comunica la voluntad clara y directa de Dios, que todo creyente viva lleno del Espíritu. Este versículo no deja lugar a dudas, es un mandato explícito para todo creyente cristiano. Pero en segundo lugar, lo que encuentro no solamente que es un mandato, sino que en segundo lugar es un mandato que es continuo. Es un mandato continuo, es constante. Cuando Pablo dice ser lleno del Espíritu, no está hablando de una experiencia única o momentánea. El verbo que utiliza implica una acción constante y repetida. Significa sigan siendo llenos, sigan siendo llenos. Pablo nos manda que seamos constantemente llenos del Espíritu. Se trata de una actuación constante. Hermanos, la llenura de hoy sirve para hoy, pero necesitamos ser llenos mañana también. Y para esa mañana es otra llenura. Necesitamos constantemente estar siendo llenados. Es una condición en la que duramos, o más bien en la que debemos vivir permanentemente. Y eso es lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Dice, andad en el Espíritu. Y esa palabra andar es continua. Andad en el Espíritu, ¿para qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe, hermanos? ¿Por qué es que tan fácilmente nosotros nos sometemos o satisfacemos los deseos de la carne? Porque no estamos siendo llenados del Espíritu. No estamos buscando esa llenura. Y dice Pablo en el versículo 25 de Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu mora en ti, porque el Espíritu de Dios mora en todo creyente, pues andemos en el Espíritu, seamos llenados en el Espíritu. Porque una cosa es morar el Espíritu y otra cosa es ser lleno. La morada del Espíritu Santo es una vez y para siempre. Pero la llenura es constante y cada día necesitamos ser llenados. Esto nos muestra que la vida del Espíritu no se basa en un solo momento de plenitud, sino en una relación diaria, renovada, activa con Él. No basta con haber sido lleno una vez, necesitamos seguir siendo llenos continuamente. Es una invitación a vivir en dependencia constante del Espíritu Santo, permitiendo, hermanos, que Él guíe, transforme y fortalezca cada día nuestras vidas, porque cada día vamos a necesitar su control, su influencia y su dirección. Hermanos, el día que nosotros no somos controlados por el Espíritu Santo, otras cosas nos controlarán, otras cosas tendrán dominio sobre nosotros.
Y precisamente eso es lo que no debemos dar lugar. No debemos dar lugar. Pero en tercer lugar, hermanos, no solamente es un mandato y un mandato continuo, sino que en tercer lugar encontramos que el verbo está en forma pasiva. Dice ser llenos, pasiva. Pablo no está diciendo llenaos vosotros mismos del Espíritu Santo. No, porque eso es algo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Esta forma verbal nos recuerda que la acción de llenar proviene del Espíritu Santo, no de nosotros. Él es quien obra porque Él es la persona divina, no una fuerza impersonal que podemos manipular a nuestra voluntad. Eso significa, hermanos, que no podemos decidir arbitrariamente cuándo ser llenos del Espíritu Santo, como si dependiera solo de nuestro deseo o esfuerzo. Ahora, lo que sí podemos hacer y debemos hacer es disponernos a buscar que Él nos llene. O sea, sabemos que es un mandato, es constante, debemos buscarla lleno del Espíritu Santo, pero al buscarla, hermanos, es Él quien nos llena, no nosotros nos llenamos. Es un mandato divino, continuo y activo en su efecto, pero pasivo en su forma. Nos llama a estar receptivos, a vivir en obediencia y comunión para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros con libertad. O sea que la manera de en que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo, la manera es como Él me llena, la manera apropiada. O sea, yo debo estar dispuesto, yo debo buscar la manera o ese contexto en el cual Él me llena. Pero yo no me puedo llenar a sí mismo. Así que lo que está diciendo Pablo es, déjense influenciar, déjense controlar por el Espíritu. Y diría ahí que si usted se expone ávidamente, o digámoslo así, diligentemente, y con la actitud correcta a los medios de gracia, sea la oración, sea la predicación, y si usted esas cosas las toma con toda la seriedad, el Espíritu Santo lo va a llenar. El Espíritu Santo llena a una persona que busque estas cosas, que busque llenarse de la palabra, que busca tener comunión con el Espíritu Santo en oración con Jesucristo, que busca ampliar su conocimiento de la verdad, que busca obedecer la verdad. Esto es la manera como las personas son llenas. Pero en cuarto lugar, no es solamente, hermanos, un mandato continuo y pasivo, sino en cuarto lugar es evidente que los cristianos son responsables y activos en este asunto. Hermanos, el hecho de que sea pasivo, que es el Espíritu Santo que nos llena, nosotros tenemos responsabilidad de buscar eso. Ser llenos del Espíritu no ocurre automáticamente ni por casualidad. Es un mandato para cada cristiano que puede obedecer o ignorar, y por lo tanto la decisión está en las manos del cristiano. Él debe tomar la iniciativa de buscar, hermanos, la plenitud del espiritual y responder activamente al llamado de Dios. Así que el cristiano es responsable de eso, hermanos. Él es creyente, es el creyente quien debe decidir dejarse controlar por el Espíritu Santo. Así que el llamado, hermanos, a ser llenos implica una decisión consciente, una rendición a la voluntad voluntaria del corazón. Es el creyente quien debe abrirse a la influencia divina, quien debe buscar con sinceridad esa comunión profunda con Dios. Y en quinto y último lugar, en este punto, este mandato se encuentra en plural. ¿Qué significa eso? Pablo se dirige a un grupo selecto de creyentes, pero no a un grupo de creyentes súper espirituales, como algunos piensan que tienen un grupo de élite espiritual, sino a toda la iglesia de Éfeso. Cuando dice ser lleno del Espíritu, está hablando a todos los cristianos sin excepción. Todos los cristianos son llamados a ser llenos, lo cual quiere decir que la plenitud del Espíritu Santo no es un privilegio solamente reservado para pastores, líderes o ciertos hermanos en especial. No, es un nivel espiritual inalcanzable, o que algunas personas piensan que es un nivel espiritual inalcanzable, pero eso no es verdad, es para todo cristiano. Lamentablemente, hermanos, algunos piensan que deben conformarse con una vida cristiana limitada, mientras otros alcanzan unas alturas espirituales que ellos ni siquiera se atreven a imaginar, pero esa idea no proviene de la Escritura. Así que Pablo deja claro que este llamado es universal, es decir, todos los creyentes se les manda a vivir llenos del Espíritu Santo, y esto se refleja en las instrucciones prácticas de Pablo más adelante. Por ejemplo, noten lo que dice: somos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó la suya. Y usted entiende eso, usted entiende el deber.
Y eso se refleja en las instrucciones prácticas de Pablo de ser lleno. Mire cómo él va a conectar esto. Esposas, cuando nosotros los cristianos dejamos que el Espíritu Santo nos llene, va a haber esposas que se someten a sus maridos. Va a haber esposos que aman con entrega a su esposa. Van a haber padres que crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Van a haber hijos que obedecen con respecto a sus padres. Y todas estas actitudes son frutos de una vida, ¿sabe qué? Controlada por el Espíritu. ¿Por qué por qué una mujer, una esposa no se puede someter a su marido? ¿Por qué un hombre no puede amar a su esposa como Cristo amó la iglesia? ¿Por qué padres no pueden ejercer su labor paternal como debe ser? O los hijos no son obedientes. ¿Sabe por qué? Porque no están siendo controlados por el Espíritu Santo. No están siendo llenos del Espíritu Santo. Y ese es el problema. Ese es el problema que se nos manda, pero nada de estas cosas que Pablo nos pide de manera práctica podemos vivirla si no somos llenos. En resumen, nadie está excluido. La plenitud del Espíritu es para todos los que han creído en Cristo. Es la base para vivir la vida cristiana tal como Dios la diseñó. Dios elaboró sus diseños de cómo debemos vivir. Y esos diseños solamente lo podemos vivir si somos llenos. Así que ser llenos del Espíritu Santo es un mandato continuo, es un mandato pasivo y del que todos los cristianos somos responsables. Pero volvemos a la pregunta. Entonces, bueno, viendo todos estos elementos, ¿cómo pueden los cristianos ser llenos del Espíritu Santo? Y permitan, hermanos, aquí tienen que tener mucha paciencia, porque voy a señalar dos cosas que debemos evitar antes de hablar de lo que debemos ser llenos. Para usted dejarse ser lleno del Espíritu Santo, debe evitar dos cosas. Número uno, si deseamos en realidad ser llenos del Espíritu Santo, debemos evitar contristarlo. No contrista el Espíritu Santo. Recuerde que Él es una persona. Así que Pablo enseña en Efesios 4:30, un texto que ya estudiamos, dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya dijimos que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona que habita en el creyente, y Él ha hecho su morada en nosotros y nos acompaña en todo momento y en todo lugar. ¿Sí saben eso, hermanos? En todo momento, en cada ocasión, en todo lugar, el Espíritu Santo nos está acompañando. Sin embargo, esa gloriosa realidad es algo que muchos cristianos olvidan con facilidad. Por eso debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de los lugares que frecuentamos. ¿Sabe por qué? Porque donde usted va, el Espíritu Santo va con usted. Y hermanos, y hay lugares, y hay acciones, y hay ocasiones que en lugar de agradar a Dios, el Espíritu Santo lo están llevando a contristarlo por la conducta o por los lugares que usted frecuenta o por la manera en que usted vive. Y todo esto puede afectar nuestra comunión con el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Por qué cristianos pierden el gozo, hermanos? ¿Por qué no tienen tranquilidad en su vida cristiana? ¿Sabe por qué? Porque no son llenos. La llenura produce gozo, produce paz, y precisamente, hermanos, hay cosas que son contrarias a esa llenura, que es precisamente contristar al Espíritu Santo. Pablo le recuerda a los corintios, en 1 Corintios 6:19, les dice a estos cristianos, mira, ustedes mora el Espíritu Santo, y les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ustedes no solamente son un templo donde mora el Espíritu Santo, además ustedes son propiedad de Dios. Y ustedes deben vivir como su dueño, como su amo. Yo podría ilustrar, imagínese, por ejemplo, usted en su casa tiene a un huésped distinguido. Y si está descansando esa persona en su casa, usted le pide a sus hijos que cuando hablen, bajen la voz, porque eres consciente de su presencia en su hogar. Así también, hermanos, debemos vivir conscientemente de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ¿sabe qué? No vamos a hacer nada que le desagrade a Él, que es contrario al carácter de Él. No como un visitante ocasional, sino como alguien que ha venido a quedarse con nosotros. Cristo, nuestro Salvador, ¿sabe qué? Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos. Si queremos ser guiados y llenos y controlados por el Espíritu o por Cristo,
debemos vivir con reverencia, evitando todo aquello que puede entristecer, aún nuestros pensamientos. Cuando una persona está expuesta a la predicación y su mente está en otra cosa, el Espíritu Santo está siendo contristado. Hay muchas cosas que parecen que no fueran insignificantes, pero realmente revisten de gran valor, hermanos, porque el Espíritu Santo se contrista por cosas que nosotros hacemos que son contrarias a lo que Dios pide de nosotros. La plenitud del Espíritu Santo comienza con una vida que honra su presencia. Hermanos, porque debemos vivir en reverencia, no solamente aquí, sino en toda nuestra manera de vivir. Pero en segundo lugar, por otro lado, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos cuidarnos de no ser dominados por aquello que se opone a Él. No solamente debemos cuidarnos de contristarlo, sino debemos cuidarnos de todo aquello que se opone a ser dominados por Él. Debemos cuidarnos de no ser dominados por aquello que se opone a Él. Y Pablo lo expresa en Efesios 5:18, noten lo que dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien se lleno el Espíritu Santo. Ahora, este contraste nos enseña que no podemos vivir bajo el control del Espíritu si permitimos que otras fuerzas como el vino, los deseos de la carne, las influencias del mundo tomen control sobre nuestras vidas. Pero debemos preguntarnos, ¿quién está controlando nuestras vidas? ¿O quién está controlando mi vida? ¿Será que es el Espíritu Santo quien controla nuestra vida? ¿No es el mundo acaso que quizá nos está controlando? La forma como hablamos, la forma como vestimos, la forma como pensamos, la forma como nos relacionamos, quizá está demostrando cuál es lo que nosotros nos está controlando. En Gálatas 5:17 Pablo explica, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y hablando de esto, y el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Noten que aquí es de lo que debemos cuidarnos, no de ser dominados por la carne, no de ser dominados por el mundo, ni por el enemigo, es ser dominados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y en Romanos 8:7 añade Pablo, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y eso significa, hermanos, que nuestras inclinaciones pecaminosas, nuestros impulsos carnales, los valores del mundo están en conflicto directo con la obra del Espíritu Santo en nosotros. No podemos vivir llenos de Él si estamos entregados a lo que contrista o lo que lo reemplaza. No solamente, hermanos, debemos mirar eso. Además, el vino no es el único ejemplo. Hay muchas cosas que pueden controlar al creyente. Por ejemplo, ideas, filosofías, estilos de vida, pasiones, apetitos, emociones desordenadas, y día tras día estamos enfrentando influencias que buscan moldearnos según los patrones del mundo. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no nos exhorta a no conformarnos a este mundo. Mire, es algo, o es esto, o es aquello. O somos moldeados por el Espíritu Santo y controlados por Él, o somos controlados por otra cosa. En resumen, ser llenos del Espíritu Santo requiere una vigilancia constante. Debemos rechazar todo lo que compite con la influencia y rendirnos plenamente a su dirección. Solo así podremos vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de los creyentes. Ahora, después de considerar, hermanos, entonces lo que puede impedir la plenitud del Espíritu Santo, enfoquémonos ahora en el lado positivo, en lo que significa vivir llenos del Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora lo que significa. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Usted querrá decir eso, bueno, yo no quiero que me controlen mis emociones, que me controlen la filosofía del mundo. Yo quiero que el Espíritu Santo me controle. ¿Qué debo hacer? Bueno, Pablo ya nos dice algo en el versículo 17 del capítulo 5. Dice, sed entendidos. Noten lo que él dice. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, usted está aquí poniendo atención porque usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor. Precisamente eso es necesario para ser llenos. Que usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor. Y de hecho, detrás de esos deseos está también la decisión de vivir conforme a lo que Dios
quiere que vivamos. De manera que lo que Pablo sugiere es que debemos llenar nuestras mentes, note de aquí, de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, de modo que esa controle cada vez nuestros pensamientos y nuestras acciones. Noten lo que está diciendo. ¿Quieren dejarse llenar del Espíritu Santo? Llenen sus mentes de palabra. Conozcan la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Conózcanla. Usen su tiempo para llenarse, con que la palabra de Dios esté clara en sus mentes. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Bueno, esto es lo que sucede. Nuestra manera de hablar cambia. Por ejemplo, ayer hablábamos a los hermanos que van a ser miembros, nos edificamos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿quién es el grupo de alabanza de la iglesia? La iglesia. Usted sabía que cada vez que cantamos los himnos, estamos edificándonos unos a otros con las palabras y las verdades que cantamos. Eso es una manera, hermanos, de nosotros, cuando cantamos, debemos hacerlo llenos. Y hay una canción y hay un cántico que no es adoración ni alabanza al Señor. ¿Y sabe cuándo es? Cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Es cuando no estamos controlados por esas palabras de esos himnos. Ahora, esos himnos van a producir emociones en nosotros, pero esas emociones nacen y brotan de realmente tener un entendimiento claro de las verdades que estamos cantando allí en esos himnos. Y ahí somos llenos. Pero noten que Pablo está hablando de que una de las cualidades, uno de los frutos del Espíritu Santo es cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. En segundo lugar, nuestro corazón se llena de gratitud y damos gracias a Dios en todo y por todo. Cuando no está lleno, da gracias al Señor en todo y por todo. También nuestra actitud hacia los demás se transforma. Aprendemos a vivir en humildad, sometiéndonos unos a otros con reverencia a Cristo. ¿Cómo hace que una esposa se someta a su esposo? Reverentemente. Ella está llena de la palabra. Ella está llena de la voluntad del Señor. Ella sabe que lo mejor para ella es hacer lo que Dios pide. Y una de las cosas que Dios le manda es a someterse. Un esposo sabe que amar a su esposa es lo mejor para él. También aquí encontramos que en el hogar las esposas llenas del Espíritu Santo se sujetan a sus esposos con respeto y con amor. Los esposos llenos del Espíritu Santo aman a sus esposas con entrega y sacrificio, como Cristo amó la iglesia. Los hijos llenos del Espíritu Santo obedecen a sus padres con disposición. ¿Sabe por qué los hijos no obedecen como deberían de obedecer? Porque no están llenos de palabra. Los padres llenos del Espíritu Santo crían a sus hijos con ternura, evitando provocarles a ira, porque están llenos. ¿Por qué, hermano, una madre se llena de ira cuando reprende a sus hijos? Un padre se llena de ira porque no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos no ser controlados por la ira? Ser controlados por la palabra. Cuando la palabra nos controla, la ira no nos controla. Usted quiere decir, bueno, ¿cuál es la cura? Preguntará a una madre desesperada, ¿cómo hago para que la ira no me controle? Deje que la palabra la controle. ¿Y cómo hago para que la palabra me controle? Sea llena de la palabra. Crezca en el conocimiento de Dios. En el ámbito laboral también nos dice, los siervos o empleados llenos del Espíritu trabajan con integridad y obediencia. Y los amos o empleadores llenos del Espíritu Santo tratan a sus siervos con justicia y los tratan con consideración. Eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios 5:18 del 6 al 4, como vamos a mirar a lo largo después de toda de esta sección, como el resultado de estar lleno del Espíritu Santo es todo lo que sucede allí. Ahora, permítame mostrarles algo maravilloso que nos dice en Colosenses 3:16. Noten que este pasaje de Pablo de Efesios 5:18 al 19 es paralelo con Colosenses 16 al 17. Noten. Dice en medio del versículo del capítulo 3:16 de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo. La palabra de Cristo es la misma palabra del Espíritu Santo que Él ha inspirado. La orden es more en abundancia. More en abundancia. Parece que lo que nosotros queremos es ser llenos. Pero ¿cómo debemos ser llenos? Pablo nos dice en Colosenses. En Efesios nos dice ser llenos. Perdón, en Efesios nos dice ser llenos. Y acá en Colosenses la palabra more en abundancia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo?
que la palabra de Cristo more en abundancia. Esa es la manera. No puede haber otra manera. Y noten que los frutos que Pablo menciona como resultado de esa llenura del Espíritu en Efesios 5 son exactamente los mismos que Colosenses 3. Ser llenos del Espíritu Santo tienen los mismos frutos que ser llenos de la palabra, que la palabra aún de nosotros. Pero aquí como resultado de ser llenos de la palabra en Colosenses y de una manera más condensada. Noten lo mismo que decimos en Efesios, dice Colosenses versículo 16, capítulo 3, note lo que dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Se acuerdan que Pablo dice andad en sabiduría? También nos dice en Efesios. Pero ahora los resultados: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 18, miren los resultados. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué va a pasar si ellas están llenas de palabra? Ellas pueden estar sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando un hombre es áspero con ella, ¿qué está pasando? Lo que lo controla no es el Espíritu de Dios, sino la ira. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hay hijos que quieren obedecer a sus padres, ¿sabe por qué? Porque quieren agradar al Señor y están llenos de esa palabra que los lleva a agradar al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, la misma secuencia está allí. Si usted lee Efesios y usted lee Colosenses, vamos a encontrar los mismos resultados. ¿Qué cambia, hermanos? Y acá se nos habla de ser llenos, y acá se nos habla de que la palabra abunde en vuestros corazones. Lo que está diciendo Pablo, ¿quieren ser llenos? Llénense y abunden en palabra de Dios. Y lo que Pablo nos está señalando con todo esto es que ser llenos es lo mismo que permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ya que produce los mismos resultados. Y en la misma medida que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, no solamente comenzamos a pensar y a actuar como Cristo y a conformarnos a su carácter, sino a que además el poder del Espíritu se manifestará más ampliamente en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué necesita el Espíritu Santo para que manifieste más su poder en nosotros? Su palabra en nuestras vidas. Su palabra en nuestras vidas. Y permítame, hermanos, explicarle este proceso en más detalles. Por ejemplo, en Efesios 3, 14 al 19. ¿Se recuerdan ese texto, no? Efesios 3, 14 al 19, la oración de Pablo por los efesios. Pablo no solamente los instruye acerca de las verdades de quién ahora son en Cristo, no solamente los exhorta a vivir la manera ahora conforme a lo que son, sino que también ora por ellos. Pero quiero que noten que en esta oración Pablo quiere señalar algo que es importantísimo en cuanto a nuestro asunto. Pablo eleva esa oración y aunque no menciona explícitamente la llenura del Espíritu Santo, el contenido de su oración apunta directamente a esa realidad. O sea que lo que Pablo está pidiendo en oración es que estas personas sean llenadas del Espíritu Santo. No sé lo que dice. Al final Pablo expresa su deseo de que los creyentes sean llenos de la plenitud de Cristo en esa misma oración. Si usted lee en el versículo 19, ahí encontrará que una de las peticiones es que yo deseo que ellos sean llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. Y hermanos, como Dios habita en nosotros, por medio de ese Espíritu Santo, estar llenos de su plenitud es en esencia estar llenos del Espíritu Santo, es lo que está diciendo Pablo. O sea que Pablo está pidiendo por esta llenura, pero él lo llama como plenitud. Con esto en mente, hermanos, vamos a leer la oración de Pablo en ese texto. Dice así, ahí en Efesios 3:14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, noten esto, el ser fortalecidos
con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Se acuerda que la comprensión es un resultado de ser controlados por el Espíritu Santo? No solamente era la comprensión de las verdades de Dios, sino también la valentía para predicar el evangelio y vivir ese evangelio. Y ves el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Así que Pablo ora por los creyentes de Éfeso para que sean fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿con qué propósito? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y la palabra, hermanos, que aparece aquí, que Pablo usa para la palabra habitar, no se refiere simplemente a estar presente en nosotros, sino a establecerse de manera permanente, pero también cómoda, como alguien que se siente en casa. Es decir, hermanos, voy a un ejemplo. Usted puede traer a una persona a su casa y viviendo con usted, pero usted lo hace sentir como si esa no fuera la casa, aunque él permanezca allí. Hay muchos cristianos, por no entender esta realidad, aunque el Espíritu de Cristo mora en ellos, él no se siente cómodo en la morada en que está, porque nosotros no estamos viviendo bien con él, lo estamos contristando. Entonces, la idea aquí es para que el Espíritu de Cristo more por la fe en nosotros o habite en nosotros. Lo que quiere decir es que él se sienta como si estuviera en casa, que él está morando en nosotros, pero que se sienta cómodo viviendo, morando en nosotros. Es decir, Pablo desea que Cristo no solo esté en nosotros, sino que tenga un lugar acogedor, libre y pleno en nuestro interior. O sea, que cada vez nuestra vida sea más como la de él. Hermanos, ¿qué es para Cristo más confortable que parecernos más a él? Cada vez que nos parecemos más a él, somos más confortables como habitación de él. Y Cristo ya habita en el corazón del creyente por medio de su Espíritu Santo, pero a medida que nuestra fe crece y se fortalece, su presencia se vuelve más profunda, más activa, más íntima, y cuando más espacio le damos a Cristo en nuestro corazón, más claramente experimentamos su poder en nuestra vida. Hermanos, de hecho tendríamos una iglesia poderosa con esa forma de vivir, y esto sucede por medio de la fe. La fe no es estática, se desarrolla y se nutre a través de la palabra. Eso es el punto, hermanos. Necesitamos que nuestra fe se alimente, se nutra por medio de la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y cuándo se fortalece también? Se fortalece cuando obedecemos. ¿Por qué cristianos tienen una fe débil? Porque no obedecen lo que se demanda. Cada vez que elegimos obedecer a Dios en lugar de seguir nuestros propios deseos o las influencias del mundo, estamos ejerciendo fe. Por eso, si queremos que Cristo habite plenamente en nosotros, debemos conocer su voluntad. Debemos depender de su gracia y someternos a ella. Debemos conocer su voluntad. Debemos depender de su gracia y debemos someternos a su voluntad. Así que cuando la palabra de Cristo llena nuestra mente y corazón, sus pensamientos se convierten en sus pensamientos. Los deseos, lo que a él agrada es lo que a nosotros nos agrada. Lo que él aborrece son lo que nosotros aborrecemos cuando somos llenos de la palabra. Sus valores son nuestros valores, su voluntad es nuestra voluntad. Y en esa medida, hermanos, Cristo encuentra en nosotros una morada confortable y el poder de su Espíritu se manifiesta en forma más clara y transforma nuestras vidas. Vamos a Colosenses 1, 9 al 12, hermanos. Colosenses 1, 9 al 12 dice Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, note esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea que Pablo está pidiendo lo mismo que pidió en Efesios 3, 14 al 19. Sí, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo, ¿cómo somos llenos de la plenitud de Dios? Sean llenos, esto estoy pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. ¿Se acuerda que nosotros llamábamos, y quiero que aquí tengan a su mente,
Porque nosotros hablábamos que cuando Pablo comenzó la manera práctica de esta carta, en el capítulo 4, nos está señalando la manera en cómo debemos andar con la iglesia, con el pueblo de Dios. Y él dice, para que andemos en la iglesia como es digno, entonces debemos que ser llenos del conocimiento de Dios. Pero después nos dijo de cómo debemos andar en relación con el mundo. ¿Y sabe qué? Él dice, ¿quieren saber cómo andar? Andar en sabiduría, andar en luz, andar en amor. ¿Cómo hacen para hacer esto? Deben ser llenos del conocimiento. Y después nos va a hablar de cómo debemos andar en el seno de nuestros hogares. ¿Sabe qué? Llenen de ese conocimiento de Dios y podrán vivir la vida que es agradable a Dios en todo su andar. Por eso él dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo. Así que Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? Para que vivan de la manera digna del Señor, agradándole en todo, dando frutos de buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con poder según la grandeza de su gloria. Y la pregunta es, ¿por qué usted piensa que se ha estancado en el conocimiento de Dios? Porque quizá no está haciendo las cosas como debería hacerlas. No está siendo lleno del conocimiento. Usted tiene que, si quiere ser lleno, tiene que exponerse más a la palabra. Y usted ve cómo Pablo vincula el conocimiento de la voluntad de Dios con el poder divino obrando en nosotros. Así que no se trata solo de saber qué quiere Dios, sino de ser capacitados por Él para vivir conforme a ese conocimiento. Vuelvo a repetir esto, hermano, no se trata de saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, cuál es la voluntad de Él, sino de ser capacitados para vivir conforme a ese conocimiento. Necesitamos saber, usted puede saber, pero usted necesita ser capacitado para vivir conforme a lo que conoce. Por eso un comentarista antiguo, A.H. Andrews, dice al respecto, dice lo siguiente: antes de que el Espíritu Santo pueda llenarnos, primero debemos instruirnos. Usted quiere ser lleno, necesita ser instruido, necesita conocer mucha doctrina. Por eso la enseñanza, sigue diciendo Andrews, por eso la enseñanza ocupa un lugar central en el ministerio cristiano. ¿Qué ocupa un lugar central? La enseñanza de la palabra. Entre más nos exponemos de una manera apropiada a la predicación de la palabra, más vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Un cristianismo fuerte, sigue diciendo él, un cristianismo fuerte y saludable no puede florecer sin una enseñanza fiel y profunda de la palabra. No es solamente fiel, sino profunda. Y aunque es el Espíritu Santo quien nos capacita y nos llena con el conocimiento de la voluntad de Dios, Él lo hace a través de medios humanos. Pastores y maestros y predicadores que proclaman la verdad con fidelidad. Y lo que está diciendo Pablo es que pongan atención cuando la palabra de Dios está predicada haciendo fielmente, si ustedes en realidad quieren ser llenos del Espíritu Santo. Buscará el cristiano verdadero exponerse lo más que pueda a la predicación. Lo más que pueda. Porque él ve el deseo, la urgencia. Él sabe que hay algo que lo está controlando y él quiere ser controlado por el Espíritu Santo, de manera que la llenura del Espíritu no es algo místico, es el resultado de permitir que la palabra de Cristo abunde profundamente en nuestro corazón. Hermanos, si deseamos ser llenos del Espíritu, debemos empezar a nutrirnos de la palabra. No solo basta, hermanos, con leerla en la casa. No solo basta con meditarla, tenemos que obedecerla, tenemos que exponernos a ella. Y a medida de que esa palabra se arraiga en usted con abundancia y plenitud, el Espíritu comenzará a guiarlo. ¿Sabe qué es lo que el Espíritu Santo nos muestra? O sea, nos señala el camino. Él nos trae a memoria su palabra. Nos muestra principios. Por aquí es, por aquí no. Pero si usted no tiene palabra, ¿cómo sabrá? ¿Cómo el Espíritu Santo lo guiará? El Espíritu Santo es lo que utiliza para dirigirnos y para tomar decisiones, para hacerlo, para poder adquirir discernimiento. Debemos profundizar, conocer la palabra. Y Pablo le decía a esos cristianos hebreos que ellos, en vez de ser ya maestros, ellos necesitaban de leche. Y ellos no habían podido
capacitarse en el discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque eran inmaduros, porque no se nutrían de las palabras de Dios. No querían profundidad, eran superficiales. Y a medida que esa palabra se arraiga en usted, el Espíritu comenzará a guiarle, a moldearle y a ejercer control sobre su vida. Y en ese es un proceso de transformación que nace de la verdad revelada y vivida. Y note esto nace de una verdad que usted conoce, pero que usted también vive. Ahora la pregunta es, ¿quién inspiró la palabra? El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando esa palabra se arraiga en nosotros, Él comienza a dirigirnos, como expresó Charles Spurgeon, de forma vívida. Él dice, su sangre, hermano, su sangre se convertirá en biblina. En biblina. Es decir, la palabra se vuelve parte de nuestro ser. Y tiene razón Spurgeon en eso. Ser lleno del Espíritu no es algo abstracto, no es emocional, no es perder el control, es tener control, es ser controlado por lo que Dios nos ha revelado en su palabra, es vivir de esa forma, es controlarnos sus diseños, es permitir que la palabra de Dios gobierne cada área de nuestra vida. Si usted desea, hermanos, experimentar la llenura, comience a alimentarse de palabra. Cuando ella entre a su corazón y a su mente, el Espíritu tiene el fundamento necesario para guiarle, corregirle y transformarle. Así que la palabra de Dios es el canal por el cual el Espíritu obra en su vida con poder. Para concluir, hermanos, en primer lugar quiero señalar que la palabra de Dios es absolutamente esencial para nuestra vida cristiana. Es absolutamente esencial, es imprescindible. Es el fundamento sobre el cual crecemos espiritualmente. Por eso cada vez que nos sentamos a escuchar una predicación, debemos hacerlo con un corazón dispuesto, deseando profundamente oír la voz de Dios a través de las palabras de aquellos hombres que Él ha llamado y ha capacitado para esa tarea tan sagrada. Y aunque sean voces humanas, es Dios mismo quien nos habla por medio de ellos, quebrantando nuestro orgullo, tocando nuestro corazón y revelándonos su gloria, hermanos. Dios obra así y a Él le plació así. Y en segundo lugar, hermanos, no es la cantidad de actividades o ministerios lo que define la vida espiritual sólida de una iglesia, sino una vida profunda arraigada en la palabra. Queremos ser una iglesia poderosa, queremos ser una iglesia de ejemplo, de testimonio, hermanos, debemos ser llenos de palabra. Cuanto más descansamos en ella, más meditamos en ella, más se llena nuestra mente y nuestro corazón de verdad. Y cuando la palabra abunda en vosotros, el Espíritu Santo tiene el terreno fértil para guiarnos, fortalecernos, alimentarnos y hacernos fructificar para la gloria de Dios. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia, vuelvo a repetir, mística o emocional, desconectada con la verdad. Es permitir que la presencia de Cristo revelada en su palabra gobierne nuestras vidas. Es dejar que su verdad, moldee nuestro pensamiento. Y al rendirnos a ella, el Espíritu transforma nuestras vidas para que la vivamos. Hablemos y actuemos conforme a la voluntad del Señor. Ese sea el caso nuestro, hermanos. Que Dios nos ayude con su Espíritu y a vivir de esa forma, no solamente orar por ello, sino actuar en ello para ver esos resultados en cada uno de nosotros, para la gloria de Dios y por el bien de su pueblo. Oremos, hermanos.